En México existen algunos lugares pequeños, en lugares alejados de ciudades grandes. Esos lugares suelen tener mucha historia y además tienen algunas costumbres y construcciones que son parte de la historia de México. En estos pueblos puedes encontrar bastantes historias, no solo parte del mismo pueblo, sino también sobrenaturales. Pues en algunos cuentan que en esos lugares denominados pueblos mágicos suelen ocurrir desde apariciones hasta milagros. De pequeño viví en un lugar hermoso, de esos que con los años se convirtieron en pueblos mágicos. Muy llenos de tradición y nostalgia, pero alejado de las grandes ciudades. Tuve un primo con el que fui muy apegado, vivíamos cerca uno de otro y crecimos como hermanos. Sin embargo, mi primo era aislado y tímido. Tenía una condición que al principio pudo parecer normal, pero con el paso del tiempo se convirtió en todo un discapacitante para su hacer diario. Saúl, que es el nombre de mi primo, tenía un miedo desmedido a la oscuridad. Mis tíos creyeron que era algo que desaparecería con la edad. Sin embargo, lejos de ser así, esta situación fue en aumento, al grado de que lo alejó de compañeros y amistades, pues el miedo desmedido hacía que se sugestionara bastante y pensara que dentro de la oscuridad existían seres que solo una persona normal podía visualizar en sus sueños. Esto por supuesto le causó que todos esos amigos se alejaran, pues siempre contaba lo que creía de la oscuridad. Cada noche, Saúl prendía su lámpara de buró para apaciguar su miedo y por la tarde, cuando la luz del día empezaba a escapar, él estaba inevitablemente en su casa. Los trabajos extraescolares resultaban todo un reto para él, pues apresuraba su parte para no quedarse hasta tarde. Además, las bromas que recibía por parte de sus amigos resultaban bastante perturbantes para él, le alteraban al punto del llanto histérico. El tiempo siguió su curso, terminamos nuestra carrera, conocimos a las chicas que se convertirían en nuestras compañeras de vida. Isabela, la esposa de Saúl, era una mujer comprensiva e inteligente. Al notar la condición que aquejaba a su pareja, hizo sugerencias para ayudarle a superar su fobia. En ese punto, mi primo le contó que sus padres habían buscado e intentado todo tipo de soluciones, que iban desde los cuentos y canciones para dormir hasta las terapias con psicólogos y psiquiatras, que de solo recordarlas hicieron brotar lágrimas en sus ojos, de lo brutales e inhumanas que habían llegado a ser. No sabemos qué tipo de terapias recibía por parte de los especialistas, pero las describía como ya se mencionó. Sabiendo que no había más por hacer, Isabela se adaptó a la rutina que se había establecido en ese hogar desde que su amado era pequeño, dejando la luz del buró, la del baño y la de la estancia prendidas, pues era imposible que mi primo conciliara el sueño sin señal de alguna luz. Mi primo, que había estudiado licenciatura en pymes, había montado un negocio familiar con sus padres y su esposa, lo que resultó muy ventajoso y rentable, dándoles lo necesario para vivir holgadamente, pues este negocio se trataba de ayudar a otras personas a abrir sus propios negocios. Mi primo los guiaba paso por paso. A decir verdad, era muy bueno en lo que hacía, por eso el motivo de su éxito. Mencioné antes que el lugar donde vivimos se encontraba lejos de la bulliciosa e iluminada ciudad y eso fue determinante para lo que ocurrió aquel fatídico día. Mi primo se levantó con las primeras luces del alba, abordó la camioneta y se fue a la ciudad para abrir su negocio. Sabiendo que llevaba tiempo de sobra, quiso ahorrar algo de dinero y tomó la vía libre, que era una ruta más larga y solitaria. Había avanzado como 2 horas y media, lo que no representaba ni la mitad del camino, cuando la camioneta se detuvo y no quiso avanzar más. Él trató de averiguar qué falla tenía la camioneta, pues había aprendido un poco de mecánica básica en algún momento de su vida y parecía que sabía lo necesario para poder repararla. Sin embargo, no pudo lograr repararla, pues no tenía a la mano la herramienta necesaria, además que la geografía del camino dificultaba la comunicación por medio del teléfono celular, pues creyó que era factible pedir auxilio al seguro, pero lamentablemente la recepción no era muy buena y qué decir de la cantidad de autos que pasaban por ahí. Era por demás escasa y de conductores desconfiados que no se detenían a ayudar. Sin más que hacer, Saúl se echó a andar,
con la esperanza de encontrar ayuda o una mejor señal para su móvil, no sin antes dejar la camioneta bien cerrada y oculta tras unos arbustos, que la cubrieran de miradas malintencionadas. Además que de esa forma no sería objetivo de la delincuencia, pues se sabía que por ese camino sucedían robos a transportistas muy continuamente y él quería evitar eso. Después de caminar mucho rato, encontró una casa habitada por una pareja, no muy mayor, que le brindó todo el apoyo necesario. Remolcaron su camioneta hasta el terreno de los señores, comió y pudo realizar una llamada a casa para informar lo sucedido. Después de comer y descansar un poco, Saúl y el señor de la casa revisaron el vehículo. El diagnóstico fue malo, estaba desvielado y dada la hora, ya no encontrarían refacciones sino hasta el día siguiente, además que el señor no contaba con la herramienta necesaria para realizar un trabajo tan grande como ese, pues requería de herramienta específica y también de conocimientos más avanzados, los cuales no tenían. Mi primo fue alojado con la mayor amabilidad y consideración. Llegada la tarde, se dispusieron a tomar un café y entablaron una amena charla, donde los señores se enteraron de las circunstancias que llevaron a Saúl hasta ese lugar. La tarde dio paso a la noche y todos se despidieron para dormir. Cuando le llevaron a la habitación que ocuparía, Saúl se acostó y casi de inmediato se quedó dormido, obviamente con la luz prendida. Al poco tiempo, se desató un aguacero torrencial, acompañado de relámpagos y truenos. Esto ocasionó el corte total de la energía eléctrica. Sin corriente eléctrica y en aquel lugar en medio de la nada, Saúl hizo todo lo que pudo por mantener la calma. Sin embargo, en su relato, los dueños de la casa mencionaron que eso no fue posible. De un momento a otro, estaba llorando y gritando, presa del miedo. De pronto, y sin decir más, salió corriendo de la casa sin darle importancia a la lluvia ni a los relámpagos. El dueño de la casa salió tras él, pero no consiguió darle alcance hasta que había ocurrido la tragedia. Al estar corriendo por un terreno tan accidentado y en medio de la noche, Saúl tropezó y se golpeó la cabeza, falleciendo de manera inmediata. El hombre impactado llegó a su casa y le pidió a su mujer que informara a los familiares lo sucedido. Mis tíos e Isabela quedaron devastados con la noticia, así que yo conduje hasta el lugar para recoger el cuerpo de mi primo. De vuelta en casa, mi tía manifestó el deseo de sepultarlo en el jardín, bajo el árbol que tantas horas de diversión nos había brindado. Así se hizo y como es costumbre oraron por el eterno descanso del fallecido, pero este no llegó. Hubo entre los presentes alguien que nadie notó y que era el más consternado con el accidente. Se acercó muchas veces al ataúd sin dar crédito a lo que se le presentaba. Cuando llegó el momento de llevarlo al jardín, este hombre pedía a gritos que no dejaran el cuerpo ahí, que no estaba bien, que era un lugar aterrador. ¿Acaso no tienen piedad?, gritaba. Pero nadie parecía escuchar sus súplicas. Nadie parecía verle ni entender su infinita tristeza, salvo mi hijo, que se acercó a preguntarle por qué estaba tan afligido. El hombre no contestó, solo lloraba y suplicaba. Yo no sabía que mi hijo estaba ahí, se había ido de contrabando en el auto, hasta que se acercó a contarme lo que ocurría. Le pedí que me llevara con el hombre y así lo hizo, pero por más que lo señalaba diciendo, mira papá, es él, ves que está muy triste. Yo no vi nada y lo regañé por hacerme perder el tiempo. Cuando volvíamos, al pasar por la sala, vimos un retrato de mi primo. Ahí fue que mi hijo gritó, papá, es él, el señor que llora allá afuera es el mismo de la foto. Yo sentí que mi sangre se congelaba en las venas, pero le resté importancia al caso y preferí no decirlo a nadie. Ya tenían suficiente con su pena, como para venir a incomodar con el relato de la imaginación desbordada de un niño. Se hizo de noche poco después de dejar a mi primo en lo que supuestamente sería su última morada y junto con la oscuridad, llegó también una nueva pesadilla para mis tíos e Isabela. Estaban los tres reunidos en la estancia, cuando escucharon ruidos en el jardín, bajo el árbol, salieron a averiguar qué ocurría y cuando llegaron al lugar, los ruidos se oyeron adentro. Conforme se aproximaban,
unos lamentos desesperados se hacían cada vez más audibles. Buscaron por toda la casa, sin resultados, solo ese llanto cada vez más fuerte. A partir de entonces, cada noche se daban los mismos acontecimientos que terminaban con la llegada de los primeros rayos del sol. El lamento era tan triste y doloroso que difícilmente permitía que alguien en esa casa pudiera dormir. Sin embargo, una noche de tantas, el cansancio venció a Isabela y fue así que encontró la solución. En sueños, la visitó su amado y le dijo que estaba aterrado. Su tumba era un lugar muy oscuro y ahora no encontraba consuelo ni en su casa, porque todas las luces eran apagadas cuando se retiraban a dormir. Isabela me confió el sueño tan vívido que había tenido, decía sentir que su cabeza estallaría en varios trozos, que se creía al borde de la locura. Pues ella creía que no había nada más después de la muerte. Después de escucharla, me armé de valor y le conté lo que mi hijo había visto el día que sepultaron a mi primo. Los dos estábamos con la mente trabajando a mil, todo parecía tan inverosímil, tan descabellado y al mismo tiempo, tan real que no nos quedó otra opción que creer que en efecto, Saúl seguía padeciendo en este mundo por su pánico a la oscuridad. Después de pensar los pros y los contras, decidimos contar a mis tíos las experiencias sobrenaturales que habíamos experimentado. Mi tía, que no se resignaba a la pérdida de su hijo, de su amado Saúl, rompió a llorar con la más infinita tristeza y con sentimiento de culpa por no haber pensado en la situación de su solecito, como ella lo llamaba. Este sueño resultó un gran alivio para todos, pues nos dimos cuenta que los lamentos que se escuchaban eran por parte de Saúl y que encontró la forma de comunicarse, para comentar que se sentía aterrado por la oscuridad que en su lugar de entierro había. A partir de entonces, rápidamente hicieron caso al sueño. Mi tía y su esposa Isabela indicaron que debían sacar la tumba de ese lugar para incinerarlo, pues ellos creyeron que era la mejor solución y así ya no sufriría más, pero el tiempo no se detiene para nadie. Con el correr de los años, mis tíos fallecieron e Isabela se mudó dejando la casa a mi hijo, que ahora era un hombre de familia y había olvidado el incidente con su tío. Con la llegada de la nueva familia, conformada por hombre, mujer y un pequeño niño de unos 6 años de edad, se reanudó la actividad de Saúl en la casa. Todos se vieron asediados por los lamentos de esta alma sin descanso, pues a pesar de haberlo incinerado, su alma seguía atada en esa casa. Estuvieron a punto de dejar la casa, hartos de los ruidos nocturnos, pero una feliz coincidencia ayudó a los nuevos huéspedes y al antiguo y aparentemente eterno morador. La curiosidad del pequeño le hizo salir a buscar al responsable de su insomnio. Encontró a Saúl llorando y quiso saber qué le pasaba. Él le contó su historia, haciendo hincapié en lo que le parecía era el peor momento, su llegada a la tumba oscura y sola. El niño, lejos de asustarse, estaba dispuesto a ayudar y le preguntó a Saúl por qué no había trascendido. Saúl no supo responder, supuso que era esta fobia tan terrible la que lo había atado a la que en otra vida fue su casa y tal vez, solo tal vez no había contemplado la posibilidad de ir a otro lado, desconocido para él. Pensó que quizá el trayecto sería oscuro. No podría continuar solo. El sol se asomó y Saúl desapareció, dejando al chiquillo con una promesa en los labios y el corazón. Él ayudaría a su nuevo amigo a alcanzar su lugar en la eternidad. No sabía cómo lo haría, pero él lo había prometido y tenía que hacerlo. Con el nuevo día, mi pequeño nieto se acercó a su padre y con toda la seriedad que el caso ameritaba, le dijo que necesitaba ayudar a su nuevo amigo a escapar de su casa, porque estaba sufriendo mucho. Esto captó la atención del adulto, que pensó que podría tratarse de un caso extremo de maltrato infantil, así que incitó al niño para que le contara todo. El asombro fue mayúsculo cuando supo de lo que se trataba. Entonces recordó el evento de su infancia que había quedado guardado en lo más oscuro de su memoria. Decidió llamarme y preguntar acerca de su tío Saúl, para salir de dudas. También pidió que le recordara lo que había visto ese extraño día. Yo accedí a recordar el triste suceso y a contarle lo que él me había dicho que vio durante la despedida última de Saúl. Curioso,
Pregunté por qué después de tantos años quería recapitular ese episodio tan amargo de su vida. Cuando me platicó que mi nieto había visto a Saúl y charlado con él, entendí que solo una mente limpia podía ser capaz de interactuar con un espíritu. Le pedí perdón por no haberle creído entonces y por el regaño injustamente recibido. Después de eso, quise hablar con David, mi nieto, para darle algunas recomendaciones encaminadas a su encuentro con mi primo fallecido. Por favor, le dije, toma el rosario que guarda tu madre entre su ajuar de novia y lo cuelgas en tu cuello. También debes llevar la vela con la que te bautizaron y prenderla cuando llegue nuestro amigo. Esto le ayudará a sentir confianza y a ti te protegerá de cualquier mal que esté rondando por la casa. Me despedí de mi nieto llenándolo de bendiciones, pero la angustia y el temor habían hecho nido en mi pecho y en mi cabeza. Sin perder más tiempo, tomé las llaves de mi camioneta, sí, esa camioneta que había sido de mi primo y que yo cuidaba como un tesoro, y me dirigí a casa de mi hijo. En el camino, una oleada de recuerdos me invadió, toda mi infancia al lado de mi primo, nuestros juegos, nuestras aventuras, su terror por la oscuridad, y me llené de tristeza, me sentí ruin. ¿Cómo pude haberme olvidado de él? Era mi responsabilidad ayudarle a llegar a la luz eterna y no podía cargarla sobre los hombros de mi pequeño nieto. El recorrido me pareció interminable, el tiempo iba tan lento. Pero finalmente llegué a la casa de mis recuerdos, que ahora pertenecía a mi hijo y su familia. Entré precipitadamente, buscando a mi nieto. Él lucía tan tranquilo que no parecía que hubiese tenido un encuentro paranormal. Me acerqué cariñosamente a él y le dije que no era necesario que se entrevistara nuevamente con el fantasma, que lo haría yo, para que él estuviera lejos del peligro. Pero él, con toda la paz que puede tener un niño de 6 años, me respondió que no había peligro, que el fantasma tenía un nombre y era Saúl, y que no era un desconocido ni mucho menos malo y que estaba decidido a ayudarle a irse a su nueva casa. En vista de que no lo iba a persuadir de ser yo quien se hiciera cargo de la situación, le conté que Saúl había sido como un hermano para mí, y que quería verlo por última ocasión para despedirme de él y decirle cuánto lo quise y que aún le echaba de menos. Logramos un acuerdo y nos presentaríamos mañana por la noche los dos con Saúl. La noche siguiente, el pequeño y yo fuimos al encuentro. Aunque yo no podía verlo, mi nieto le dijo que yo era su abuelo y que lo había conocido en vida. Entonces ocurrió, Saúl se hizo presente a mis ojos y pude ver en los de él el cariño de un hermano, la soledad de la muerte y la luz de la esperanza. Mi nieto pudo sujetar sus espectrales manos entre sus pequeños dedos y le dijo, ya tengo la solución. Solo debemos pedir con mucha fuerza que un angelito venga por ti. Encendió la vela y tomó el rosario para compartirlo con él, mientras pedía con mucha energía que llegaran ángeles a llevarse a su amigo. Que le quitaran el miedo y la tristeza y que lo llevaran al palacio que existe entre las nubes. Dicen que de los niños es el reino de los cielos, quizá por ello es que sus peticiones son atendidas. Después de un rato de solicitar la presencia angelical, la sala se cubrió de una luz tan intensa que casi cegaba. Aún así, mi pequeño David y yo logramos ver cómo Saúl caminaba feliz entre unas de luz, mientras decía adiós con la mano. Al final de ese camino, se veían 2 ancianos esperando. Yo estoy seguro de que eran mis tíos, que finalmente se podían reunir con su hijo amado. Casi nadie nos creyó cuando platicamos esa experiencia sobrenatural, solo él y yo sabemos la verdad. Le dije que a quien había ayudado era mi primo. Este relato ha sido contado por varias personas en mi familia y de generación en generación, pues es como una experiencia de aprendizaje en la cual nos damos cuenta que los temores que experimentamos pueden trascender, incluso después de la muerte, y no es tan simple deshacerse de esto si no los tratamos en vida adecuadamente. Nunca supimos el motivo del miedo desmedido a la oscuridad por parte de Saúl, pero tampoco descartamos que haya vivido en su infancia algún evento paranormal. Lamentablemente este miedo lo llevó a su fallecimiento, aunque ahora sabemos que está en un mejor lugar y sin ese temor que lo abrumó durante toda su vida. Mi nieto ahora es un joven adulto responsable de sus propias actividades y pronto también un padre de familia.
quien aún se sigue sintiendo orgulloso por lo que hizo por Saúl, pues su inocencia y buena voluntad lograron que él trascendiera y pudiera por fin descansar en paz sin temor a la oscuridad. Hoy en día aún conservo una de las fotografías de Saúl junto con su familia y yo, pues siempre nos llevamos muy bien y creo que es la mejor forma de recordarlo y guardarle tributo. Además que también le platico siempre a mi nieto que no es bueno vivir con temores y que cuando llegue a tener hijos, es decir en pocos años, trate de evitar que ellos también los tengan, pues pudieran llegar a ser tan graves, como le pasó a Saúl, y no sería para nada bueno que ellos sufrieran aún en la muerte por este tipo de traumas de la infancia, pues sabemos lo que ocasionó en este caso el temor a la oscuridad. Ahora este relato puede dejar algún aprendizaje a alguien que lo escuche y también puede ayudar a alguien que le tema a la oscuridad como mi primo, debido a lo acontecido. Todos en mi familia conocemos este relato como el hombre que le temía a la oscuridad. Relato anónimo.